¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Candidato, llegó tu hora, el programa de TVN para las presidenciales. Llega la hora de elegir al próximo presidente de Chile y el minuto de terminar de conocer a cada uno de esos postulantes es ahora. 8 candidatos que pretenden llegar a la moneda, pero que antes se van a sentar en un sillón que vamos a instalar en este lugar. Lo harán de forma sucesiva en nuestros próximos 8 programas, alrededor de un círculo que simulará ser un reloj con 12 horas. Cada una de esas horas estará representada por un panelista que a su vez representa distintos ámbitos de la sociedad. Se los presento de inmediato. Con nosotros está Nicolás Larraín, conductor y empresario. Gracias, Nicolás, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Encantado. Begoña Basauri, actriz y locutora radial. Muchas gracias por estar aquí también. Bienvenida. Buenas noches. Given Selayerre, un haitiano que lleva 20 años prácticamente en Chile y también empresario. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Sigo presentando a quienes nos acompañan esta noche. Denise Malebrán, destacada cantante nacional. Un placer tenerte en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está con nosotros el profesor José Massa. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Astrofísico y Premio Nacional de Ciencias. Buenas noches. Buenas noches. Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Bienvenida, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sigo presentando a nuestros panelistas que nos van a acompañar durante los 8 programas. Gracias, Pablo Genao, director del Hogar de Cristo, por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mary Rose McGill, gestora cultural. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz de verte a ti, además. Muchísimas gracias. Arturo Guerrero, comerciante de La Vega, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. José Manuel. Y me queda por presentar a los últimos 3 panelistas. Daniel Bombo Fica, comediante y humorista. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Marcela Bacareza, psicóloga. Muchas gracias por estar aquí, Marcela. Muchas Bienvenida, gracias buenas noches. Y por último, Tomás González, gimnasta y presidente de la Federación de esa misma disciplina. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Bueno, cada uno de ellos va a representar una pregunta, 12 preguntas, 12 respuestas que esperamos que el candidato la entregue y con total claridad. Van a tener 5 minutos para poder intervenir y, por supuesto, estarán las contrapreguntas necesarias. Abre esta sesión de Candidato Llegó tu hora el primer invitado, José Antonio Kast. Llegó tu hora. Bueno, yo lo único que les digo a los delincuentes es que no se metan conmigo ni con mi familia. Eso sería, si entran a mi entonces, casa, yo voy a disparar. A las personas que están a cargo de manejar el transporte público y no tienen conocimiento. En la Araucanía el terrorismo no para. Juro ante Dios que lucharé con todas mis fuerzas para defender la vida. Quiero aprovechar un minuto de confianza para saludar a mi señora, que está en Iquique, viéndome por televisión. Besos. Así que los invito a volver a creer y que Chile gane. Depende de que te pongas la pulsera de Kast, el gorro de Kast, la bandera de Kast y salgas a la calle a hacer campaña. Muchas gracias y vamos a la segunda vuelta. José Antonio Kast, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Un título provocador. Candidato, llegó tu hora. Vamos a ver qué tan provocadora a partir de las preguntas que nos hagan los panelistas. Ya lo fuiste viendo, aquí están todos los que presentamos recién. ¿Alguno con el que tengas alguna cercanía en particular? Con el bombo. No lo conozco, pero mucha que me cae bien. Vamos a ver después de las preguntas. Hola. Yo creo que esta es una muy buena instancia de diálogo, de conversación. Bueno, y harán evidencia lo que es uno, lo que van a preguntar. Yo creo que va a ser interesante todos. Así que muchas gracias por la invitación. A tomar asiento entonces. Ya explicaba, esto simula un reloj, es un círculo que va a ir marcando las distintas horas. Los números, salvo el del comienzo, lo va pidiendo usted, es decir, usted va marcando la hora. Vamos a hacer con todos los candidatos lo mismo. El primer número que lo marca es el número en el que quedó ubicado en el voto según el sorteo. Usted quedó en el 2, número 2. Por lo tanto, candidato, llegó tu hora. Vamos con la hora número 2. Pregunta, don Nicolás Larraín. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Candidato Kast, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerlo acá. A comienzos de septiembre se supo la lamentable noticia de el suicidio de un joven en un colegio donde fue sorprendido con marihuana. Esto ocurrió con posterioridad a que este muchacho fue sacado por carabineros y él se suicidó días después de esto con un castigo de por medio del colegio. Quisiera preguntarle a usted que se erige como el hombre de la verdad, siempre decir la verdad.
si esto le ocurriera con alguno de sus 9 hijos y el rector del colegio lo llamara, dándole la posibilidad de que esto no se supiera, porque lo podría perjudicar en su carrera presidencial o algo. Y esto ocurre, a veces muchos padres no saben en lo que están sus hijos. Y si usted haría uso de esa facultad, este rector lo llama y le dice, señor Kast, puede optar a la opción que esto no se sepa, que no lo sepa nadie, y si es que usted así me lo pide, y si no, tengo que operar con el procedimiento de avisar a Carabineros y que tiene que sacarlo y todo el procedimiento al respecto. ¿Haría uso de esa facultad? No. Primero, decir que este es un caso dramático, que yo creo que nadie de los que estamos acá le gustaría tener cercanía o que le pase algo así. Decir que para el colegio y para la familia deben ser las cosas más duras que le puede haber pasado a alguien, que no creo que haya una relación de causalidad entre una cosa y la otra, que puede haber gatillado, pero lo más probable es que ese joven lo haya estado pasando muy mal desde antes. ¿Y por qué no haría uso de la facultad? Porque yo sí he hablado muchas veces con mis hijos, de decirles, miren, yo tengo varios hijos que ya manejan, y del diálogo de jóvenes para que no tomen antes de manejar, de que si les ofrecen droga o marihuana o algo, no consuman, si es que tienen cualquier alternativa de compactar delante de un volante. Y también me ha pasado en el colegio, que de repente uno lo llaman y tiene algún hijo condicional, y tampoco nunca he hecho nada para decir que lo saquen de la condicionalidad. Yo lo único que les digo, mira, si te echan de este colegio, bueno, vas a tener que ver dónde vas a estudiar, porque yo hice todo el esfuerzo para que estés en este colegio. Ahora, distinto es que el caso sea público y además sacado por Carabineros con droga. Pero más allá de eso, yo creo que, mira, no hay nada que uno crea que va a estar oculto que no aparezca después. O sea, siempre las cosas se van a saber. Entonces, ¿para qué ponerse en esa situación de saber que tú lo que vas a tratar de esconder va a aparecer? Sí, lo que pasa es que en esta etapa, esta instancia, candidato, uno supone que los candidatos pueden contestar así, pero ponerse en el caso hipotético, podría usted salirle un rasgo de su padre, decirle, ya rector, déjeme, yo lo voy a buscar y que nadie sepa esto. Usted contesta que no inmediatamente, como que no titubeó, pero... Lo que pasa es que lo que tú me planteas es si yo pediría hacer algo distinto. No es que pediría, el rector le ofrece, quiero que se imagine la situación. El rector le dice, mire, señor Kast, como usted es candidato a la presidencia, quiero ofrecerle que esto no se sepa. Y quiero invitarlo, usted insiste tanto en la verdad, José Antonio, que estas preguntas del canal nos ha invitado a pensarlas, sí, y quería verle la cara, porque es una situación extrema, pero quisiéramos imaginarnos quién es el que va a estar en la presidencia, y pueden ocurrir situaciones que usted, si es presidente, le van a ofrecer que no se sepa. Tiene 9 hijos, ¿de qué edad tienen sus hijos? De 25 la mayor y de 10 el menor. Y estos muchachos hoy día pueden verse expuestos al tema. Mis hijos han tenido incluso accidentes. Y en el caso de uno, hubo que ir a hacerle la alcoholemia y todo. Y yo, estaba mi señora, no estaba yo, porque estaba en campaña. Y yo no hice nada para tratar de evitar la alcoholemia. Al revés, después recibí a las personas que fueron parte del accidente. Tenemos la mejor relación con ellas. Y en los pocos segundos que nos quedan, candidato, ¿qué opina conoce la ley de droga, el procedimiento que debe optar un colegio, que tiene que avisar a los padres y si no, la comparte, que puede haber ocurrido lo que ocurrió, sin que estoy culpando al colegio de lo Es que yo creo que eso es lo principal, no hay que culpar al colegio. Yo está bien, pero comparte la ley lo que dice el procedimiento. Lo que pasa es que la ley se tiene que poner en un caso general y es muy difícil ir al caso particular. Y como la ley se posa en casos generales, yo sí comparto lo que dice la ley, teniendo conciencia del drama humano que se ha vivido acá. Perfecto, y se cumple el tiempo. Gracias, Nicolás Larraín. Volveremos en todo caso a conversar y van a tener la posibilidad aquí todos los panelistas en algún momento de volver a intervenir. Candidato, ahora a usted le corresponde elegir la siguiente hora. ¿Qué hora quiere? Excluyendo, por supuesto, la que ya ocurrió, que es la número 2. La 9. La hora número 9. Vamos a la hora número 9 entonces. José Antonio Kast, el primer invitado a candidato. Llegó tu hora. ¿Qué elige? Gran elección. Pero ¿cómo estás tú? Qué bueno verlo. Muchas gracias. Estamos en un espléndido programa dirigido por él, así que va a salir estupendo. Yo tengo pésima memoria, así que tengo esto aquí anotado para no cometer un error. José Antonio,
¿Cómo crees que las nuevas tecnologías, como el uso del Big Data, pueden afectar a la juventud y qué desafíos plantea en el plano laboral? Hoy son pocos los que saben aprovechar su enorme potencialidad. Bueno, yo me acerqué al tema del Big Data por un joven chileno, ya no es tan joven, que se llama César Hidalgo. Y me lo recomendaron porque dijeron, viene a Chile el tipo que podría ser premio Nobel en temas de ciencia y tecnología. Y organizamos un mini seminario en Valparaíso, donde él era muy amigo de Jackson, de Giorgio Jackson. Sí. Hicimos un seminario en conjunto y yo quedé maravillado de cómo un chileno había desarrollado tanta tecnología, tanta conocimiento, y no estaba en Chile haciendo esa misma pega. Yo creo que hoy día la juventud hay que formarla en el tema del inglés y formarla en el tema de la tecnología, de la ciencia de la tecnología. El mundo va para allá, hay mucha gente que se asusta porque dice nos van a quitar la pega, pero el mundo también va hacia los servicios. Entonces, mientras más tecnología haya, menos manos a veces se van a ocupar para algunas cosas, pero también vamos a tener más tiempo disponible, vamos a poder hacer más cosas, y lo que ayuda mucho el Big Data es a controlar la corrupción. Al menos yo lo veo desde ese punto de vista, porque mezcla todos los antecedentes que hay y uno le puede hacer un seguimiento completo a lo que está ocurriendo en las licitaciones públicas, en salud, en todas las áreas. El Big Data es algo que debiera en Chile estar siendo promocionado. ¿Y está siendo promocionado, a tu juicio, lo suficiente? No. Porque hay mucha incertidumbre respecto de esto. No mucha gente sabe de lo que se trata, eso es la verdad, ¿no? Lo que pasa es que no hay una proactividad del Estado en este gobierno, del gobierno, para hacer esto. Él tiene un convenio hoy día, por ejemplo, César Hidalgo, con una universidad de la Quinta Región. Y él alega en contra de la Corfo, porque lo hace firmar pagaré tras pagaré tras pagaré. Está como para una rutina del bombo fica, lo que le ha tocado sufrir a César Hidalgo en Chile para instalar algo que es todo bueno, pero le pone mucho problema. Fíjate que hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En Chile tenemos personas, muchas personas, allá tenemos al profesor, que es una maravilla, felicito. La verdad sea dicha que de repente todos decimos la juventud nuestra, que así, que así, que acullá, y de repente aparecen estas personas como César, que yo tengo la suerte de conocerlo, que son brillantes mundialmente, y lamentablemente no se les reconoce, te fijas tú, y no les colabora y no les coopera. Entonces yo espero, si tú te va bien en lo que sabemos, te preocupes de eso, porque hay que felicitar y apoyar a esta gente maravillosa, como este señor justamente, que yo creo que lo hizo prácticamente todos. Ahora, dice José Antonio, educación tiene que tener prioridad en el tema del inglés y en el tema de las tecnologías. Sí. Partamos por la tecnología. Esto requiere una fuerte inversión, porque se requiere de equipamiento para los colegios. ¿Cuánto podría llegar a costar un financiamiento de esas características? A ver, hoy día cualquier número que yo te diga, y no es porque no conozca números, sino que cualquier número da lo mismo si es que no tengo los recursos. Aquí se requiere también una asociación pública-privada. Por ejemplo, Telefónica tiene hoy día 8 liceos donde implementó todo lo que es el área tecnológica. Y el Estado no lo ha hecho nunca. Entonces, si yo te digo $1 millón por colegio, $2 millones, $10 millones, al final lo importante es la voluntad. Porque tú con $1 millón haces una cosa fantástica. Y a lo mejor no necesitas los 10. Lo curioso es que en Chile a veces se licita por los 10 y se gasta 1. Cuando dice inglés, ¿eso significa que qué habría que hacer con los profesores que hoy día no están capacitados para enseñar inglés? Capacitarlo. Ahora, sí. ¿Capacitarlo o cambiarlos? Porque si aquí no hay que dejar a nadie atrás. Aquí lo que hay que hacer es capacitarlo, porque el inglés al final es el pasaporte al mundo. Hoy día, tú en cualquier parte del mundo con el inglés te entiendes. Y eso te da libertad. Y yo al menos lo que quiero es que los jóvenes tengan libertad. Déjame hacer una pregunta aquí al profesor Massa, porque fue citada, aludido, ¿no?, por Mary Rose. ¿Es efectivamente hoy día uno de los desafíos que deberían tener los candidatos puestos sobre la mesa? Bueno, sin duda. El futuro va por la enseñanza y la capacitación en Big Data y muchas cosas más. Que en realidad a mí me preocupa. Es decir, 8 colegios me parece estupendo, pero hay 12.000 colegios en Chile. Y yo creo que es la inteligencia de los 18 millones de chilenos la que va a sacar a este país del desarrollo, no la inteligencia de 8 colegios. Así que... No, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estoy hablando de una empresa privada que está haciendo un aporte público. La pregunta es dónde está el Estado. Porque el Estado hoy día quiere gastarse toda la plata en la educación superior y nada en la educación preescolar, básica y media. Y si yo no formo a estos niños, ¿qué saco diciendo le voy a dar la universidad gratuita si muy pocos de ellos van a llegar? Sí. Bien, pues.
Quedaron ahí 6 segundos, a ver si después los aprovechamos en conversación con todos los panelistas. Candidato ya ha elegido el número 2, ha elegido la hora número 9. ¿Qué hora quiere elegir ahora? El 10. Vamos con la hora. O me cambio a otra hora para ver otro... El 6. No, la hora número 10. Si dijera la hora número 10, Bueno, tenemos no, aquí la hora número 10. Don Arturo Guerrero, es su turno de preguntarle a José Antonio Kast. Inseguro el candidato. ¿Cómo? Inseguro el candidato. Primero dijo 10, después dijo el 6. Inseguro. Es que era porque después me di cuenta que estaba al lado de la señora más buena moza de Pero Chile. yo tengo 61 años Me y lleva de por repente, cuando lo escucho a usted, me produce cierto temor. Y es producto de que habla mucho de Dios. Yo trato de rezar todos los días porque soy pecador. Yo también. Y habla de la verdad. Sí. Y yo el año 90, en Colina, en las canteras, defecaba en una acequia. Y mi casa era de tabla y la tapábamos las partecitas aparte con cartón. Y hoy día, después de 27 años, tengo 2 hijas profesionales, una estudió en la Católica, tiene la misma profesión de usted. Tengo un hijo mecánico, una profesora de alto riesgo, tengo otro hijo mecánico y una comerciante. Entonces cuando lo escucho que está todo mal, que la cosa no funciona, me queda la duda. Y usted va a ser el futuro presidente de Chile, según su Pretensión. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta concreta, ¿por qué él siempre trata de no reconocer el mérito de los demás, de los otros presidentes, los que han pasado? Porque es como hacer una raya, es como que esto no se avanzó. Y yo le estoy contando un hecho real. Del año 90 hoy día, ¿quién es Arturo Guerrero? José Antonio Kast. Porque cuando veo que se hacen las cosas mal, lo denuncio. Yo estuve justo antes de llegar, porque uno también se informa, leyendo una declaración suya donde decía que valoraba la reforma tributaria y que la encontraba muy buena. Sí. Que lo dijo creo que en la tercera. Y yo cuando salió la reforma tributaria dije que era muy mala y el tiempo yo creo que me ha dado la razón. Después, yo no sé qué opina usted de la ley de inclusión en educación, pero yo al menos no creo que a los papás haya que quitarle la posibilidad de querer aportar a la educación de sus hijos, porque a lo mejor usted tuvo sus niños en un colegio municipal. Municipal. Pero hay muchos chilenos que la tienen en colegios particulares subvencionados y les quitaron esa posibilidad. Y hoy día se va a una tómbola. Yo creo que el papá tiene que elegir. Usted elige un colegio municipal, pero hay otros papás que quieren elegir un colegio particular subvencionado. Yo creo en la libertad. Usted es comerciante. Sí. Usted es comerciante y usted se esfuerza para salir adelante. Usted se levanta todos los días porque trabaja en La Vega, se debe levantar muy temprano, todas las mañanas, para tener todo dispuesto para sus clientes. Bueno, eso es usted salió adelante en base a su esfuerzo. Los políticos en general no le pagaron el sueldo, no le arreglaron la situación, mantuvieron estable un país con políticas públicas estables en el tiempo que fomentaban el progreso, el reconocimiento del esfuerzo, la propiedad privada, porque yo creo que el local a esta altura ya debe ser suyo. Bueno, yo creo en eso, yo creo en el esfuerzo personal, en la propiedad, y cuando hay un gobierno que trata de restringir la libertad, yo me opongo. Y cuando veo algo mal, lo digo, y soy súper franco en las cosas que digo. También, igual que usted, soy un pecador, y a veces me equivoco, y cuando me equivoco, pido perdón. Pero, disculpe, lo de la reforma tributaria es una opinión suya. Pero yo creo que... Y usted también da una opinión. Yo no estoy diciendo que a usted le gusta y a mí no me gusta. Claro, porque la torta, y lo digo muy claramente, la torta era y queríamos reforma. Queríamos un conjunto de cosas, pero todos tenían que poner. ¿Pero a usted le sirvió? Sí. ¿Sí? Sí, a mí personalmente... A ver, ¿su contador entiende la reforma tributaria? No, si en este momento... Mire, hay una cosa súper... No, es que hay una cosa súper clara. ¿Ya? Cuando uno no se preocupa de las cosas, cuando uno no se involucra en las cosas, como padre no lo involucramos en la educación de nuestro hijo, téngalo por seguro, que lo puede tener el mejor colegio pagado o no pagado y el cabro va a fracasar. Pero cuando los padres los preocupamos, cuando hay un compromiso de por dentro, donde todos tenemos que... ¿Arar para el mismo lado? Sí, la cosa es que en ese tema, hoy día, lo que quiere hacer el Estado es sacar a los padres de esa función. ¿Quién dijo? Porque lo estoy viendo en las leyes. Hoy día se quería dictar una ley que era de los derechos garantizados de los niños. ¿Sabe lo que decía esa ley? Que cuando usted tuviera una discusión con su hijo, iban a llamar a un burócrata para decir quién tenía la razón, si usted o su hijo. Porque usted, cuando tiene niños chicos, a lo mejor fija el horario de llegada a la 1 de la mañana. Y su hijo, con esto de la autonomía progresiva que traía esa ley, que al final cambió porque yo la voté en contra, fue el único que la votó en contra.
dijeron, oye, pero ¿cómo es esto de la autonomía progresiva? Porque el hijo le decía, no, pues yo ya tengo 15 años, soy autónomo y llego a las 3 de la mañana. Y usted dice, no, pues mijo, si aquí tenemos un acuerdo de familia de que usted llega a la 1. Bueno, eso, según esa ley, lo resolvía un burócrata. Llamaban a un señor del Estado y estaban como nosotros dos con un juez. Y era él el que decía si tenía razón el hijo o yo, o el padre. Pero a ver, perdone, yo a mi joyita la conocí hace 43 años. ¿A su señora? Sí, a mi joyita. En 3 días estábamos viviendo juntos y llegué con uno de mis hijos al tribunal de la familia. ¿Ya? Y le dije 2 cosas al juez. Señor juez, ¿usted quiere que mi hijo sea delincuente? Se lo entrego a usted. Pero yo creo que, independiente de la ley que los rija, el padre tiene que asumir los roles que corresponden. Estamos de acuerdo. Entonces, eso, no sacamos nada con cambiar de repente una pero cosa. Es que ahí me sino está dando la asumimos razón a los mí. roles. Ahí me está dando la razón a mí y no le está dando la razón a la presidenta actual. ¿Alguien quiere intervenir hasta este momento sobre lo que estamos viendo aquí? Veo que lo han escuchado atentamente. Se van a ir guardando en todo caso las opiniones. Marcelo Agares. Hola, buenas noches. Hola. Con la pregunta que hizo Nicolás respecto al drama de este chico del colegio, no me quedó claro si... A ver, yo estoy de acuerdo con usted, porque al final todo se sabe en este mundo, es muy chico, y creo que hay que ir con la verdad siempre, pero en la forma que se hizo. ¿A usted le parece bien la forma que se hizo? Porque uno puede, claro, conversar con los niños y decir, ¿sabes qué? Hay que tener responsabilidad sobre las cosas que uno hace. Yo no te voy a esconder esto. Eres responsable, pero usted al final dijo que está de acuerdo con la ley. ¿Es así? ¿Tan claro como sí? Sí, lo que pasa es que si no tenemos leyes que nos rijan y sean parejas para todos, ¿qué hacemos? Porque nosotros no podemos legislar solamente por un caso. A lo mejor podemos analizar la ley a partir de ese caso, pero uno no es capaz en el Parlamento de ponerse en todas las situaciones. Yo voy a la previa. ¿Qué pasó en la previa? ¿Cuántos diálogos hubo entre el colegio y los papás? ¿Cuántas veces fueron los papás al colegio citados por algún problema que hayan podido tener con el hijo? O sea, hay todo un tema previo que yo no lo conozco. No, no lo conocemos. Y yo creo que nadie lo conoce. Entonces, uno ve el resultado, que es dramático. Pero ¿qué pasó en la previa? ¿Dónde estaban en el colegio las personas que cuidaban, que veían el desarrollo personal de cada niño? Entonces tenemos que suponer que hubo una previa. Es que no sabemos. No sabemos. Porque Pero si yo no, lo que- para mí me parece bastante fuerte. Ahora, tampoco hay una causalidad, tampoco se ha visto que hay una causalidad que fue ese hecho lo que provocó que el niño yo tomara no esa... conozco la vida de ese niño, ¿te fijas? Yo no sé si él tenía problemas familiares, si estaba en algún tratamiento de algo, no tengo idea. Entonces, ver solo el hecho puntual y decir, se equivocó o no se equivocó el rector, se equivocó o no se equivocó el papá, se equivocó o no se equivocó el profesor, no lo sé. Bien, después de esta intervención de Marcelo Agares, vamos a volver a la dinámica entonces de vuelta de elegir una nueva hora. Candidato, elija ahora. El 1. Elige la hora número 1. Lo voy a marear aquí. Parece que doy la vuelta de más. ¿A dónde era? Aquí. Tomás González se gana su medalla ahora haciéndole la pregunta. Tomás. Una voltereta olímpica la mía. así como- Vamos a ver si se da voltereta o no el candidato. Candidato. Bueno, como antecedentes sabemos que Chile maneja uno de los índices más altos de obesidad dentro de los países de la OCDE. Y esto obviamente se relaciona directamente con la práctica deportiva. Dentro de las propuestas que usted hace con respecto al deporte, habla de potenciar los deportes nacionales y también el tema del uso de las multicanchas y que el deporte sea más asequible a la gente. Sí, y me gustaría saber de qué manera quiere crear una nueva cultura deportiva. ¿Dónde va a estar el foco? ¿En estos deportes que usted denomina nacionales o en los deportes que se practican multicanchas? ¿Y qué pasa con el tema del alto rendimiento? Bien, hay que hacer un barrido de temas, porque uno no es obstáculo para el otro. Lo primero es masificar el deporte. Yo creo que hoy día nos faltan áreas verdes, nos faltan multicanchas habilitadas, y yo lo que digo en mi programa es 2.000 multicanchas reparadas, con pasto sintético, cierre perimetral, iluminación toda la noche gratis, para que no haya que pagarle a la Junta de Vecinos para usar la cancha, ciclovía, ojalá muchas ciclovías que sean obligación tenerlas al lado de las carreteras, todo lo que sea práctica del deporte y masivo. Y en el deporte de alto rendimiento hay que intervenir, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, todo lo que es el Comité Olímpico y las federaciones. A mí me tocó ver el drama de la Federación de Voleibol hace muchos años atrás, me tocó denunciar al señor Forpal.
por el abuso que se hacía de los recursos públicos y cómo se malgastaban y se hacían cosas truchas. Bueno, eso yo no lo quiero proyectar a todas las federaciones, pero claramente las federaciones tienen un rol mucho más importante que jugar que lo que están jugando hoy día. Y el mundo privado también. El Estado no es capaz de financiar todo. Entonces abramos la puerta al mundo privado para que tenga algún beneficio tributario y pueda auspiciar a deportistas de alto rendimiento. Eso existe hoy en día. Sí, pero no al nivel que se requiere, porque los deportistas de alto rendimiento siguen yendo a los municipios con una cartita a pedir una donación, siguen yendo a las empresas que no tienen claridad de cómo hacer el aporte. No me queda aporte. claro, entonces el foco va a estar puesto en los deportes... El deporte es que no son contradictorios. El deporte masivo hay que hacerlo y el Estado tiene la obligación de masificar el deporte. Ahí va a estar su foco. Uno de los focos. El otro foco también incluye a personas como tú que puedan ser referentes nacionales. Así como porque no salía eso en la propuesta que yo por lo menos leí en la prensa. Son 233 propuestas y son cosas que también uno puede ir ampliando. Y, por ejemplo, personas como tú, personas como lo que fue Carlos de Gabardo, lo que son tenistas famosos, Pato Cornejo, Marcelo Río, los futbolistas famosos, ¿por qué no pedirles a ellos un adicional e ir a hacer clases públicas para motivar a los jóvenes? Eso hoy día no existe. Déjame recoger una primera parte de la pregunta de Tomás José Antonio, porque él plantea que uno de los grandes problemas que tenemos es la obesidad. Pero tengo la sensación de que una parte importante de tu respuesta se ha concentrado más bien en los deportes de alto rendimiento, que puede ser muy relevante, pero que en estricto rigor corresponden a un puñado de deportistas. ¿Cómo se hace en términos generales para incentivar la práctica del deporte como metodología para disminuir los grados de obesidad? Masificando el deporte. Por ejemplo, en los colegios. Hoy día el colegio tiene un sistema academicista. Yo lo que digo es que hagamos clases normales hasta la 1, almuerzo y después puros talleres. Y en los talleres viene la práctica del deporte, porque el deporte es disciplina. El deporte te da una manera distinta de enfrentar la vida, disciplinadamente, con responsabilidad. Pero eso se masifica. Si el deporte hoy día en las poblaciones casi no existe. Si las multicanchas hoy día son de cemento, están llenas de hoyo, no tiene iluminación, el cierre perimetral está destruido. Bueno, lo que pasa es que muchos de nosotros no conocen esa realidad. Y es una realidad que está ahí presente. Y si no se arregla eso, no se puede masificar. Tomás. ¿Qué define usted como deportes nacionales? Porque leí también que usted quería... Deporte nacional es el fútbol. Pero lamentablemente las sociedades deportivas solo se quedan en el fútbol y no trabajan en ninguna otra área deportiva. Antes los clubes sociales tenían voleibol, tenían básquetbol, tenían handball, patín, hockey, una serie de cosas que hoy día no existen. ¿Y qué prioridad le va a dar al deporte? Deporte nacional es el fútbol, el rodeo. Existe un deporte nacional poco conocido, la rayuela larga, no la corta. ¿Usted quiere que se practique a lo largo de todo Chile el rodeo y la rayuela? Sí, pues yo te invito a todas las zonas rurales. Aquí el Bombo Fica viene del sur. ¿Y qué se hace en invierno? ¿Pero ahí va a potenciar esa práctica deportiva? Todo lo que es deporte. Todo lo que es deporte. Pero es que es muy amplio. El deporte se potencia en los colegios, el deporte se potencia a través de los municipios, el deporte se fomenta a través de la intendencia y las gobernaciones. Una cantidad de fondos públicos, de clubes también, todos los clubes amateurs. Bueno, está lleno de clubes. Y ahí, bueno, tú también vas a tener ideas. Y esas ideas se las puedes dar a mi presidencia o a cualquier otra. Pero lo importante es que personas como tú tengan un lugar un poquito más destacado. Gracias. Muchas gracias, Tomás González. Gracias, José Antonio Cast. Se cumple el tiempo. Vamos con la siguiente hora. ¿Cuál elige? 5. La hora número 5. Candidato, llegó tu hora por TVN. La extraordinaria Denise Malebrán pregunta a partir de ahora. 5 minutos a partir de ahora, Denise. ¿Cómo está, diputado? Durante los últimos meses, en distintas discusiones legislativas o temas que han salido a la palestra, usted ha manifestado que su postura, principalmente en temas como el aborto o incluso la ideología de género, tienen relación directa con su credo, ¿cierto? Usted es una persona que es religiosa, que forma parte además de un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Schoenstatt, que en Chile tiene aproximadamente 26.000 creyentes o fieles que participan de ella. Esto en porcentaje es un 0,1% del país en total. Si nosotros comparamos esto con ser un partido dentro de una coalición, estamos hablando de un porcentaje muy minoritario. Yo le quería preguntar si no le parece que gobernar con un dogma tan específico es imponer sus ideas a un país que es laico principalmente, o por qué debería votar por usted, digamos, un país que no quiere que le impongan sus credos y que respeten sus libertades principalmente. Muy bien. Bueno, lo primero es que yo nunca he legislado en base a la Biblia, por ejemplo.
que algunos dicen, no, este es un señor súper religioso que levanta la Biblia, ¿no? Yo la única vez que he hablado de Dios ha sido 2 veces en el tema del aborto. Uno para referirme a los demócratas cristianos, que le dije, ustedes no son ni demócratas ni cristianos. Y otra vez que también hablé con ellos y no con los comunistas, le dije, miren, esto a ustedes no les va a importar porque ustedes son agnósticos en general o ateos. Entonces, este mensaje va dirigido a los que se dicen cristianos. Esas fueron las únicas 2 veces que he hablado, porque yo siempre me aproximo a todos los temas desde la razón y desde la naturaleza humana. Y la naturaleza humana dice que la vida comienza en la gestación. Y desde ahí me amparo yo, porque todo lo otro es votación, mayoría voto gana. ¿Cuándo hay vida? Candidato. Entonces, y lo otro es decir que el 80% de los chilenos son cristianos. Sí, el pero 20% no tiene fe. Exacto. Yo tengo fe y además digo, miren, este Estado laico, lo increíble es que recibe los impuestos del 80% cristiano y de vuelta les manda la ideología del género, una serie de ideologías que son al final impuestas por una minoría. Entonces, al final, países cristianos terminan siendo gobernados por una minoría. Justamente le iba a comentar eso porque dentro de la bibliografía o las páginas de su comunidad se habla de la ideología de género, se habla del lobby gay. Algo bastante extraño para una comunidad que supuestamente descansa en el marianismo, en acoger a sus hermanos. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención, en el fondo, que usted diga que no lo ha hecho. Porque la verdad es que, por ejemplo, la mayoría de los cristianos, que es usted que es un porcentaje mayoritario en Chile, accede, por ejemplo, a métodos anticonceptivos científicos, y usted no. Entonces, ¿cómo usted piensa que el resto de la ciudadanía, que no puede mantener 9 hijos, como quizás es la condición suya, va a poder respetar ese tipo de dogma? Es que se perdona, yo no se lo he impuesto a nadie. Pero usted está en a contra. Nadie. ¿Qué cosa? Usted está en contra del uso de A ver, anticonceptivos. no, si tú lo quieres usar, úsalo, sé feliz. Y si quieres usar un anillo virginal, si quieres usar un pellet, yo no sé qué usa, si es que usas algo. Usted como Yo presidente... uso los métodos naturales. Sí. ¿Tú qué usas? Y es muy respetable. Sí, pero que... yo uso los métodos naturales. Pero yo no posturo la presidencia. Ya, Lo que yo pero le es que estoy yo no te preguntando es si imponiendo- usted como sí, pero presidente, perdón, yo no te así estoy como usted dijo imponiendo. que iba a derogar la ley Yo no del te- aborto es recién que de los eso es 3 distinto. causales, Pero yo en los métodos anticonceptivos no te estoy imponiendo nada, porque es tu libertad. Yo elegí un camino que a mí me hace feliz. Yo te Y puedo muy decir, respetable. y yo te puedo decir, mira, yo soy inmensamente feliz y te puedo mostrar por qué soy tan feliz. Si tú lo quieres tomar, bien por ti. Si tú quieres usar un pellet, un anillo vaginal, úsalo, porque ya está en tu conciencia, en tu responsabilidad, en tu forma de vida, pero eres tú, no soy yo. Por eso, mi pregunta tiene origen a eso. Si usted fuera presidente de la República, usted no gobernaría con la Biblia en la mano, entonces. No pretendería imponer al resto de la ciudadanía. Yo voy a Su gobernar, si es que la gente me elige, con el sentido común, con la verdad, pero nunca voy a esconder mi creencia religiosa. Nunca la voy a Porque usted esconder. era parte de la UDI y la UDI fue el partido que más se opuso a la entrega de la pastilla el día después. Perdón, yo y presenté... de entrega a perdón, anticoncepción a yo- jóvenes en los Yo consultorios. presenté el recurso al Tribunal Constitucional y lo gané. Y el gobierno después cambió la ley. Yo voté en contra. Pero hoy día, si tú vas a una farmacia, podrías comprar la pastilla el día después en la góndola, ni siquiera con receta médica. Y eso es mucho más grave de lo que alguien se puede llegar a imaginar. ¿Y no es más grave que hoy en día hayan tantos niños no deseados, que las poblaciones de niños abandonados porque nadie los quiere? A ver, perdona, que no tengan ni es siquiera solamente- acceso a una perdona, familia. No es solamente en las poblaciones, no estigmaticemos. Hay niños de familias muy ricas ¿Sí? que son hijos huérfanos de padres, Ujú. porque los padres están dedicados a cualquier cosa, y eso también es abandono. Entonces, primero, no hay que estigmatizar, No, porque no lo abandono hay en todas partes. Sí, pero la gente Y- que tiene acceso económico y- puede obtener igual una pastilla. En el caso de las También puede ir al personas que viven en... consultorio. Hoy día está disponible en todos los consultorios. Ahora, pero usted se oponía. Sí, porque yo creo en la educación sexual de verdad, que no es solamente una técnica. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, Denise Malebrán, José Antonio Cast. Vamos por la siguiente hora. El 4. La hora número 4. Given Slayer, es su turno. Lo escuchamos. Muy buenas noches, señor Kass. Muy buenas noches. 5 minutos a partir de ahora. Gracias, José Antonio. Voy a ir bien concreto y preciso. Voy a hablar desde mi experiencia, mi sensibilidad en la sociedad. Hace 21 años atrás llegué a ese país que quiero muchísimo, me siento parte y trato de una u otra manera aportar. Usted, dentro de sus declaraciones y su discurso, pretende endurecer la migración, digamos, la ley, el ingreso a inmigrantes. Le pregunto honestamente, ¿de qué manera pretende hacer eso? Yo no es que pretenda endurecer la ley, quiero que la ley se aplique.
Hoy día existe una ley en Chile. Tú puedes llegar a Chile hoy día como inversionista, como estudiante, como trabajador o como turista. Nosotros hoy día no podemos prestarle todos los servicios a todas las personas que quieren venir a Chile. De hecho, tú eres de Haití. Correcto. Bueno, hoy día hay mafias que le piden a la gente dinero para venirse a Chile. 5.000, 6.000 dólares. Llegan a Chile y lo abandonan. Y nosotros recibimos a todas las personas y abiertos a recibirlo. Pero también hay que decir que hay que cumplir la ley, porque hoy día en Chile hay un dicho que es muy antiguo. Mis padres también son inmigrantes, todo esto. Mis padres ya murieron, pero llegaron hace 50 años a Chile. Y dice esa frasecita, echa la ley, echa la trampa. Y un país no puede vivir en base a la trampa. Entonces, si tú vienes como turista, tienes que llegar como turista y salir como turista. Si vienes como trabajador, tiene que ser con un contrato de verdad. Hoy día se inventan contratos, y tú debes saberlo, que hay muchas personas que hacen en una oficinita 10, 20, 30 contratos al día, se lo entregan a la persona y va a la oficina de extranjería. Y dice, yo estoy trabajando en esta empresa, y eso no es verdad. Entonces, los países también tienen que cuidar que se cumplan las leyes. Entonces yo no quiero endurecer nada. Hoy día hay una ley que puede ser antigua y mala y hay que modificarla, pero en el intertanto algo hay que hacer. Y hago una distinción entre las personas que ya están en Chile y las que están por venir. Porque yo lo que estoy planteando es para aquellos que van a venir a Chile y les vamos a decir, mire, vamos a hacer cumplir la ley. Por lo tanto, si usted viene a Chile como turista, solamente se puede quedar como turista. Ok, y tomando la última frase suya, para los que están en Chile. Sí. Hay muchísimas dificultades que ya se sabe, que ha salido en varios noticieros, todo, de integración de los que ya están. Porque hay muchas dificultades. Sí. Lo mismo regularizarse hoy es un tema. Bien lo ha mencionado el tema de los contratos falsos, pero todo eso involucra, ¿por qué existen esas mafias? Es por las dificultades, las trancas que han habido para regularizarse, los que han tenido la buena fe de regularizarse. Para los que están, ¿usted tiene un plan de integración para ellos? El plan de integración pasa primero por decir las cosas por su nombre y con la verdad. Si alguien quiere trabajar, tiene que trabajar con un contrato verdadero. Y al que emite contratos falsos lo vamos a fiscalizar. Y también de hacer planes de integración comunales. Porque también se da la situación de que vienen personas del extranjero, postulan a vivienda y chilenos se quedan sin vivienda. Y eso va generando tensión. También hay que regularizar los contratos. ¿Por qué? Porque hay muchos inmigrantes que, como son ilegales, trabajan sin contrato y les pagan menos, porque abusadores hay en todas partes. Y a esos abusadores hay que aplicarles la ley, porque al final están contratando a una persona extranjera que no sabe el idioma y que hace cualquier cosa por sobrevivir y no le pagan el contrato. Y eso tiene que también enfrentarse. Entonces, aplicar la ley es en todo el sentido, para la persona que viene a Chile, pero también para los chilenos que hoy día están infringiendo la ley y están abusando de otras personas. Totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo y voy a aprovechar. Voy a tomar otra parte que mencionó, de personas que no hablan el idioma. Me refiero desde mi origen, los haitianos, que hoy son gran parte de la comunidad extranjera chilena. Hasta junio, julio han llegado más de 40.000. Entonces, ¿hay algún plan, porque ya es conocido por todos, de integración respecto a apoyarlos, integrarlos? Porque los abusos parten del desconocimiento de ellos, del no manejar el idioma. Bien, usted lo ha dicho, muchos aprovechan y abusan. ¿Usted cree que esa gente merece el castigo del no saber por otros que sí manejan el tiempo? Antes que se termine el tiempo. No, porque yo soy contrario a los abusos de cualquier tipo. Y si hay que ayudar a esas personas a entender, bueno, va a haber que hacerlo. Y eso es con profesores, eso es en los colegios, eso en los centros comunitarios, en las iglesias, que son los lugares donde llegan las personas con más necesidad. Al final no llegan al Estado, no llegan a la moneda, llegan a una iglesia evangélica o católica donde son acogidos y recibidos. Perfecto. Déjame preguntarte, Pablo Genao, director del Hogar de Cristo, si quieres complementar algo de lo que se ha dicho aquí, porque este es un tema que es relevante, que está puesto sobre la mesa hace ya un buen tiempo. Da la sensación de que además no se aborda de forma tan integral, sino que se está mirando siempre muy parceladamente desde el punto de vista de la ley, en fin. A ver, es una ley que está pendiente, postergada, y la verdad es que no hemos asumido con responsabilidad que además son personas que vienen
de un Estado, muchos de ellos con experiencia de trauma, en condiciones de precariedad extrema, una actitud de parte del Estado en términos de decir que hay una responsabilidad fundamental con migrantes que vienen con muchas profundas dificultades a un Estado que prácticamente no se hace cargo de ellos y no los recibe. Por lo tanto, esperaríamos ahí unas propuestas distintas a las que hemos tenido, que yo creo que ha sido un acto de bondadosa irresponsabilidad, por decirlo de alguna forma. Quedamos bien, abrimos las fronteras, incorporamos a la gente, pero una vez que estamos acá, los sometemos a los peores tratos, que tiene consecuencias como las que hemos visto desafortunadamente en la prensa en las últimas semanas, algunas de ellas dramáticas y que le ha costado la vida a algunos de ellos. Le corresponde elegir siguiente hora, candidato. Dani, ¿se acuerda cuál es la que queda? La 3, 6, 7, si es que no me equivoco, 8, 11 y 12. Para quedarme fijo. Aquí el 8, ¿no? Este es el número 8. ¿Se quiere quedar con el número 8? Sí. Candidato elige entonces la hora número 8. Sigue preguntando Pablo Genao, director del Hogar de Cristo. Pablo. Buenas noches, Santo. Muy buenas. El populismo punitivo ha sido siempre una atracción fácil para, yo diría, la mayoría de los candidatos que postulan algún cargo de elección popular. Básicamente convenciendo o tratando de convencer a la población que temas que tienen que ver con violencia, con temores sociales, se resuelven dentro del dominio de lo penal. Más cárcel, mano dura, más carabinero, no me temblará la mano. Son discursos que, por lo menos los que llevamos mucho tiempo, hemos escuchado en sucesivas elecciones, no solamente de candidatos a la presidencia, sino que también a otros cargos. El capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, hace un par de semanas atrás levantó el tema de la narcocultura básicamente como una invitación al país a reflexionar sobre lo miope, negligente que hemos sido respecto de cómo se relacionan estos temas. Pobreza, nacer y crecer en pobreza, marginalidad, exclusión social, desigualdad, castigo, drogas y estos vínculos que muchas veces miramos, ¿cierto? Y aspiramos a que ustedes lo resuelvan como generalmente lo plantean, que es vamos a tener una dotación de carabineros mayor, sin caer en este populismo punitivo, tradicional y aburrido, que la verdad es que además la evidencia dice que no da los resultados que uno espera. ¿Cuáles serían las propuestas en ese campo, innovadoras, que dé cuenta de esta compleja relación que existe en un eventual gobierno suyo? José Antonio. Bueno, yo no creo que decir que haya que respetar a los carabineros, que haya que respaldar a los carabineros, sea populismo punitivo, porque la sociedad se puso de acuerdo en que el uso de la fuerza y las armas la tenía Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y si alguien infringía, caía en Gendarmería. Hoy día Gendarmería es el pariente pobre de todo el sistema público y ahí hay que hacer un trabajo importante y paso a qué haría yo, es mejorar el nivel de las cárceles, de todas maneras, pero sería cárcel de verdad, o sea, la persona que infringe varias veces va a tener que tener su celda propia, aislada, visita restringida, porque él una o dos veces infringió, pero un lugar decente donde además pueda recibir algún tipo de formación o capacitación para poder después enfrentar la salida. Pero vuelvo al tema de los carabineros. Hoy día, en La Legua, y yo conozco a Pablo Walker porque fuimos compañeros de universidad en Derecho, y nos tomamos en un seminario del Hogar de Cristo sobre la infancia, donde una de las candidatas dice que quería estatizarle, quitarle todo a la sociedad civil en el trabajo con los niños vulnerables del Sename y traérselo al Estado, lo cual es una pésima solución. En el caso de La Legua, por ejemplo, los delincuentes, los narcotraficantes, tienen mayor poder de fuego que los carabineros. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle las armas a esas personas, porque si no, cualquier política pública da lo mismo, porque el delincuente tiene más poder que al final el Estado. Y pero Pablo Walker habla del Estado fracasado, sí, que es criarse en la cultura del narcotráfico. Sí, y eso es distinto, sí, y eso es distinto, eso es distinto a la desigualdad por pobreza, sí, porque el narcotráfico corrompe todo. Lo que pasa es que tu respuesta vuelve a estar cuando yo digo esta mirada de un populismo punitivo, es que las respuestas están dentro del dominio de lo penal. Aquí no se trata de descalificar a nadie, ni a Carabineros, ni a Gendarmería, pero volvemos a las cárceles, volvemos a Carabineros, volvemos al aparato represivo, sin dar cuenta, sin dar cuenta de lo complejas y multidimensionales que son
las variables propias de los entornos más pobres y excluidos en nuestro país. Por lo tanto, uno no solamente dice, mira, esto, y en la mayoría de los países que se ha intentado, lo que se ha logrado es una desigual distribución del castigo. O sea, nuevamente, castigo punitivo, más cárcel, terminan las personas más pobres. ¿Qué mirada preventiva, qué mirada de estrategia social, educativa, compleja, diversa, que dé cuenta de esa realidad social tan compleja, es la que te estoy pidiendo que nos plantees como país? Con Tomás estábamos recién hablando del deporte, la masificación del deporte, las plazas, las áreas verdes, democratizar la sombra. Hoy día no hay igualdad en el tema de la sombra. Anda San Bernardo, ustedes lo conocen bien porque estaban las parcelas ahí. Y ahí el Techo para Chile hizo una labor, que yo a veces discuto, pero la hizo. Pero no se democratizó la sombra, no hay parques, no hay multicancha, no hay manera de que un ciudadano común y corriente pueda ocupar el espacio abierto porque está sometido su hijo al peligro del narcotráfico, a la cultura, a la narcocultura. Y la única manera de enfrentar a los narcotraficantes es con la fuerza de la ley y con el orden de que impone Carabinero. Entonces, todas estas miradas que tú me dices, yo las comparto. Por eso soy partidario de reformar la educación completa en la jornada escolar completa, que es un desastre. Y ahí entrar con talleres de arte, de música, deporte, computación, cocina, una especie de un tratamiento multidisciplinario para los jóvenes. Eso hoy día no existe. Ustedes tienen hogares de menores, ustedes tienen tratamiento con niños alcoholizados y drogadictos. Bueno, eso hay que potenciarlo, pero primero tienen que enfrentar a los narcotraficantes. Muchas gracias, Pablo Henao. Le van quedando pocas preguntas. 3, 6, 7, 11 y 12 son las horas que todavía no ha elegido José Antonio Kast. ¿Con cuál se quiere quedar? La 11, para reírme un rato. La pregunta, ya sacó los cálculos de quién. Vamos con la pregunta número 11. Que me tiene nervioso y quiero una foto para llevarme para la casa con este hombre. Gusto conocer. Igualmente, perdón. Daniel Bombofica, ahora sí, ahora 5 minutos. Estaba nervioso. ¿Sabe que mi pregunta coincide mucho con la... Tiene algo que ver un poco con la que le hizo la autoridad moral que tenemos acá en el Hogar de Cristo. Por lo tanto, voy a cambiar mi pregunta. La autoridad moral era yo. No, perdóneme, pero... Chico, me dijeron ahí está. Yo estaba relacionada con una declaración valiente que hizo usted con respecto a que si algún delincuente entraba a su casa, usted estaba dispuesto a pegarle un balazo. Yo comparto con eso y creo que una persona, entendiendo un poco que hoy en día el Estado lo está cumpliendo con el rol fundamental, hay una sensación de la gente, está como la gente insegura y uno, si yo tuviera en el mismo caso que defender mi familia, haría lo mismo. A lo mejor no le pego un balazo, le pego 5 y en el mismo hoyo, una cosa así al tiro, para ser drástico. Por lo tanto, sé más o menos para dónde va la respuesta que usted me podría dar. Por lo tanto, no voy a cambiar mi pregunta. Lo voy a llevar a mi territorio, a mi tierra. Yo vengo de Purén, Purén Indómito, la tierra de Pelantraro, donde tenemos la plaza más linda del mundo, y es en el epicentro del conflicto mapuche. Si usted llegara a ser presidente de este país, ¿está dispuesto a realmente a juntarse en una mesa de diálogo con el pueblo mapuche para reconocer la deuda histórica que hay con ellos, entendiendo que la mayoría de los que estamos acá somos emigrantes y los verdaderos dueños de esta tierra y que han sido abusados por tantos años con respecto a las leyes que el mundo occidental trae a una cultura totalmente distinta? ¿Está dispuesto a buscar una solución verdadera para este pueblo que tanto ha sufrido, que es el pueblo mapuche? José Antonio Kast. Yo estoy dispuesto a buscar soluciones para todos los chilenos. Y los mapuches son chilenos. Yo no creo en esto de las multinaciones o las reivindicaciones de independencia. En eso no creo. Tenemos una sola bandera. Tú vienes de Purén y no eres de 2 apellidos mapuche. No, señor. Ya. ¿Qué pasa si alguien llega a tu casa y te dice esta casa es mía? Y tú le decís, oye, pero esta casa era de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y aquí tengo los papeles. No, es que la casa es mía. Pero es que esa es la enfermedad, señor Kast. No, porque el Estado te garantizó de alguna manera, a través de las leyes, la certeza jurídica. Y yo no tengo problema que se entre en una discusión jurídica, no violenta. Y lo que pasa hoy día es que la ley indígena genera más violencia, porque dice el artículo 20, letra B, que para que el CACONADI pueda comprar un predio tiene que haber conflicto. Y se generan conflictos artificiales. Y eso es lo que yo creo que hay que terminar. Entonces, yo digo, no más tierra mientras haya violencia. Y todos los recursos que están hoy día asignados para tierra, fomento productivo. Porque hay muchas personas que hoy día tienen tierra que no saben qué hacer, porque son tratados como personas que no tienen ninguna capacidad jurídica. No pueden arrendar, no pueden vender. Yo creo en la propiedad individual, no comunitaria. Y yo creo que la mayoría de la gente que hoy día vive en esas comunidades ansiaría
tener su título individual y decirle, estas 10 hectáreas son mías, no son trabajo comunitario. Eso lo hicieron hace muchos años atrás cuando el ejército de Chile, después de haber ganado la guerra del Pacífico, toma posesión de Temuco y hace lo que usted dice el Estado, le designa tierras que eran intransferibles y que después lamentablemente sí fueron transferibles. Hay una enfermedad, nosotros tenemos el diagnóstico de la enfermedad, pero no tenemos el remedio para eso. Ninguno de los gobiernos que han pasado últimamente le han dado una solución a un conflicto. Nadie quiere violencia. El pueblo mapuche en su esencia es un pueblo guerrero, pero la gente no quiere eso. Pero nadie le da respuestas verdaderas. O sea, no se trata de regalarle 10 tractores y 60 palas y aumentar. Aquí ellos quieren ser reconocidos como pueblo ancestral. Y no se reconoce. En otras partes del mundo se ha hecho y han habido buenos resultados. No veo por qué el pueblo de Chile no le pueda reconocer su realidad como pueblo ancestral. Yo puedo reconocer la cultura, pero las leyes son las mismas. Y para mí la justicia es una, la salud es una, los impuestos son uno, porque si empezamos a hacer diferencia, y algunos quieren cupo reservado para diputados, por ejemplo, y yo le digo a Ocán Wilcamán, bueno, tú ahora vas de candidato, creo que a senador, veamos si la gente te elige. Lo más probable es que no lo van a elegir, porque no creen en él, porque al final empiezan a usar el dolor de las personas, y lo que hay que buscar es mayor conectividad, agua potable en las casas, agua potable rural, mejor educación, mejor infraestructura, mejores medios para producir, y los mapuches son tranquilos. Lo que pasa es que hay terroristas y ellos no tienen nacionalidad. La única bandera que reconocen es la de la cobardía. Y por eso yo soy tan duro para hablar de los terroristas, porque sí he ido muchas veces a la Araucanía, a Purén no he ido, prometo ir. Tiene que reconocer la plaza más linda del mundo. Pero a Pidima, a Cajón, a Los Sauces, conozco mucho a la Araucanía y conozco también la realidad de las víctimas que sufren por la violencia. Y las víctimas no solamente son chilenos, sino también mapuches. Así es. Muchas gracias, Bombo Fica, Daniel Fica. Gracias, José Antonio Kast. Se cumplió el tiempo ya de esta pregunta. Estamos nosotros en estos momentos llevando 2/3 del reloj. Nos quedan solamente 4 horas. Antes quiero recordarles que en nuestro portal... ¿4 horas de programa? Nos quedan 4 preguntas equivalentes a 4 horas. En nuestro portal 24horas.cl, en TVN, está la transmisión 360 grados. Además, pueden ver todo lo que está pasando aquí en el estudio, independientemente de lo que están viendo en nuestra pantalla principal. Hay distintas pantallas que pueden ir visitando también y, por supuesto, pueden revisar todo el material y, si es que el candidato así lo quiere, nosotros le pediríamos, por supuesto, que nos parecería interesante, al término del programa, en 24horas.cl, también una transmisión en vivo para que el candidato comente lo que ha sido su participación en este programa. Le quedan 4 horas, la 3, la 6, la 7 y la 12. ¿Con cuál de esas 4 horas se queda? La 7. Con la hora número 7. Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis. Hola, Pregunta José a partir de Antonio. ahora sus 5 minutos. Muchas gracias. Hola, José Antonio. Quiero partir con algo como una convicción mía. Yo creo que nos ha jugado muy mal como sociedad, que hemos tomado la diferencia como algo que nos ha separado, que nos ha dividido, y creo que es muy parte del problema que hemos tenido como en la pérdida de confianza. Yo, pensando en el nuevo mundo, cuando hablamos de César Hidalgo, el Big Data y tanto que podríamos hablar de esto, todo lo que podemos repensar hacia adelante, creo que uno de los valores más importantes y fundamental y pilares que necesitamos es la diversidad. Y por lo tanto poder trabajar con la gente más diversa, que piense completamente distinto, y para eso hay que llegar a acuerdos, ceder posiciones y un montón de cosas tan importantes. Por lo menos, por lo mismo, para mí, es tan importante que el gobierno que venga tenga muchísima diversidad en su conjunto de las personas que nos estén liderando. La pregunta es cómo lo vas a hacer para atraer y para que quieran trabajar contigo personas que piensan totalmente distinto a ti o que vienen de lugares totalmente distintos. ¿Cómo lo vas a hacer para eso? ¿O quizás no te interesa y prefieres seguir trabajando con personas muy similares? No. Yo creo que te sorprendería si vieras el abanico de personas que me están ayudando hoy día en la campaña. Porque yo no solamente atraigo a los miembros del movimiento religioso en el que participo, sino que atraigo personas que piensan absolutamente distinto a mí, que no tienen fe, que son agnósticos. También un mundo cristiano muy importante, gente que es nacionalista, gente que tiene una mirada más social o más de izquierda, pero que quieren que a todos les vaya mejor, que quieren que el Estado funcione. Y eso es lo que al menos yo he conocido también de lo que tú realizas, porque yo sí conozco el IF, que está ahí en el barrio Italia. Conocí experiencias increíbles de jóvenes que lo más probable es que no piensen igual que yo. Unos chiquillos que se ganaron un concurso fuera de Chile, del Plants, que lo más probable es que dijeron, ¿qué hace este sujeto acá? Y estaban al lado de la revista El Dínamo, que también funcionaba en ese cowork, y se sorprendieron cuando yo le dije, oye, ¿cómo esto no se ha potenciado, no se ha dado a conocer?
Y eso es algo que, por familia, será por mi señora, por mis hijos, yo he logrado integrar a personas que piensan distinto a mí. Me ponen muchos cartelitos y me dicen, no, es que está intratable y allá. Pero cuando empezamos en el diálogo personal y yo te pregunto, mira, y no me contestaste, porque tú sabes ya cuál método uso, tú no has dicho cuál, pero te fijas que yo logro entablar una conversación mucho más allá del cartel que me cuelga. Bueno, y sí me interesaría tener en un eventual gobierno muchas personas. Yo, de hecho, a los periodistas que piensan más distinto a mí, le digo, tú deberías trabajar conmigo, para ayudarme a controlar a mis amigos para que se porten bien. ¿Cómo a quién? Ojalá tengan ganas ellos. ¿Cómo a quién? O sea, feliz te invito también. Pero, está, asume que yo pienso muy distinto a usted. No, pero hay periodistas que en temas políticos de investigativos me ayudarían mucho en un eventual gobierno. No me quiero demorar porque quiero ir a otra pregunta. En todo caso, que bueno, ojalá los pueda traer a todos y así pasa y vamos a ver si llega a los más distintos y si es capaz de convencerlos, porque esa es la otra parte, que ellos tengan ganas de trabajar contigo. Por el otro lado, ahora sí te quiero hacer una pregunta como emprendedora, representando a la Asociación de Emprendedores y a los Emprendedores, que hay algo que nos duele mucho, que son los pagos de grandes empresas o grandes organizaciones a los proveedores chicos y a los emprendedores. Ya, yo leí tu programa de gobierno para que veas que yo también estoy informada y tú hablas solo de que en el fondo si fueras presidente, te preocuparías que el área pública o las organizaciones públicas o las empresas públicas paguen a tiempo. ¿Qué pasa con los privados? Privados que a veces pagan a 60, 90, 120 días, que se financian con los chicos cuando ellos sí tienen acceso al financiamiento y los chicos no, la mayoría de las veces. Lo que pasa es que el mayor poder comprador en Chile es el Estado. Y si yo como Estado decido que vamos a pagar a 30 días, y además todas las licitaciones públicas que hagamos, por ejemplo un casino que compre en La Vega, que le pague a los proveedores que sacaron la licitación también a 30 días. Entonces, desde el Estado va generando una política positiva que al final termina incorporando a muchos privados y permite que los pequeños empiecen a sobrevivir y le puedan decir al grande, mira, usted ya no le voy a vender, porque tengo otro comprador que me paga 30 días. O usted me paga 30 o no le vendo. Pero igual, de todas maneras, o sea, ¿qué opinas tú? Entonces te pregunto como opinión, ¿qué opinas que hayan empresas o que algunas empresas paguen a más de 30 o se financien con los chicos? Pésimo. O sea, porque son creo que es empresarios, abusar. estamos hablando del Creo mundo que es empresarial. abusar. Pero si no puedo entrar a corregir eso, porque puede ser una ley que se demora, a veces las leyes quedan malas, primero voy a partir por casa. Lo que dependa, sí, las leyes que favorecen a los políticos como los que modificaron para sacar créditos del Banco del Estado. Inaceptable. Y yo no le veo plata al Banco del Estado por eso mismo, porque creo que es una vergüenza lo que hicieron. Pero en el caso del Estado, es el poder comprador más grande. Y si yo pago a 30 días, voy a Eso lo permitir... entendí, pero la pregunta es ¿qué opinas tú de las empresas, en el fondo privadas? Yo soy partidario del libre mercado y cualquier persona que le saque punta al lápiz demasiado o abuse de los pequeños está atentando contra lo que yo creo. Por eso a esas personas le vamos a poner todo el rigor de la ley. Y si no puedo corregirlo a través de la ley, bueno, tendrán la visita amable de impuestos internos, de la inspección del trabajo, para ver que esté todo en orden, que funcionen las cosas. Estamos. ¿Satisfecho con esa respuesta? Estoy tranquila, sí, bueno. Alejandra Mustakis, muchas gracias. Se cumple el tiempo entonces de la pregunta de Alejandra Mustakis y nos van quedando 3 horas. Ya les voy a recordar cuál, pero antes, Denis Malebrán, algo quería comentar. Sí. ¿Me va a decir qué método usa? No, por supuesto que no. A mí me sorprende la cantidad de cosas que usted quiere hacer por el país. Me gusta mucho lo que ha dicho hasta ahora. Mejorar las cárceles, mejorar el deporte, también ayudar a que los colegios tengan mayor ciencia, pero también ha dicho innumerables veces que usted quiere achicar el Estado. Sí. Ahora habló de voluntad. ¿Usted cree que de verdad con voluntad vamos a hacer que el mundo privado se haga cargo de todo esto cuando lo que ha pasado hasta el día de hoy, que la administración de privado de servicios básicos de nuestras pensiones ha sido pésimo? ¿Cómo vamos a creer que es el mundo privado el que va a ayudar a que mejoremos la educación y que mejoremos finalmente todo lo que usted aspira si eso no ocurrió hasta ahora? Me sorprende por eso que siempre habla que usted va a bajar la burocracia, va a ser un Estado chiquitito. No sé cómo lo va a hacer. Ese es mi comentario. Que se administre más mal que la cosa que administra el Estado. Pero el mundo privado tampoco ha dado buenos resultados. Pero alcanza para mejores nosotros resultados. Los ciudadanos. Aquí tienes emprendedores que le ha ido mucho mejor. Yo también soy una emprendedora. Tienes ejemplos concretos de que el mundo privado al final es lo que genera el crecimiento del país. Sí, hay pero algunos no sé que quieren hacer voluntad. crecer el Usted Estado dice que con voluntad lo podíamos hacer. Con carácter y con liderazgo. Quiero entrar yo, sí. Son algunos, como en todo orden de cosas, hay a veces empresas que hacen tonteras, pero hay muchas que lo hacen bien, como también pasa en los políticos, también pasa en los periodistas, a veces incluso nos pasa en todo orden de cosas, pero hay grandes empresarios, grandes emprendedores y hay algunos que no cumplen y eso sí sería bueno voluntad. Ponerles un poquito Déjame darle la palabra también a Arturo Guerrero. Es que quedó una pelotita cuando le preguntaron a mi amigo sobre la juventud y sobre la delincuencia. Por estas cosas de la vida, a mí Dios me ha premiado y tengo una hija que hace clases de alto riesgo. Y el juego de los niños de quinto básico, uno hace de policía y el otro lo están allanando arriba. En el Colegio San Luis
de Colina y tiene que ella irlo a dejar. Entonces de repente, y ahí concuerdo 100% contigo, ¿cómo cambiamos esa política de represión, de que la población, el niño común y corriente está viendo la represión como un juego? ¿Usted, chicos, jugó al Paco y Ladrón? No, pero... a ver. Pero jugó al Paco y Ladrón, sí. ¿no? Ya, po. Entonces, es una cosa que viene de mucho tiempo, no es solamente de ahora. Y eso pasa porque en los colegios le enseñamos a los niños a jugar a otras cosas. Es como los niños hoy día en las casas que les pasan el celular para que estén todo el día metidos ahí. Y no les enseñan a salir a jugar a la pelota. Porque para el papá es más fácil. Y para muchos profesores también a veces es más fácil una cosa. Y en el patio no hay inspectores de patio. Y hacen lo que quieren. Muchos de esos niños, Pablo Genao, insisto, los que vienen de historias de muchas dificultades, estamos hablando de dificultades graves. Tú estuviste en el seminario nuestro y conversamos sobre el perfil complejo de estos niños. Sí. Son niños excluidos del sistema escolar. Yo estoy convencido que Chile es un sistema excluyente para que ellos son intolerantes para las consecuencias de la pobreza extrema. Y esos niños terminan después dando vuelta en el circuito. Por lo tanto, es un Por eso, sistema educacional que no tiene la sensibilidad pongámosle para hacerse cargo de esa realidad. un palito a los rayos de la rueda. Porque hoy día el Sename no funciona. Y a ti te consta que no funciona. Me consta que no funciona. Ya, entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Ministerio de Salud que haga un examen de todos los niños? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Están peleando quizás qué cosa. Y a los niños les sigue pasando lo mismo. Entonces, ahí, tú también tienes una responsabilidad. Usted también tiene una responsabilidad de ir a golpearle la puerta a la ministra de Salud. Y decirle, oiga, ¿qué está haciendo usted por los niños del Sename? A la ministra de Educación. ¿Qué está haciendo? Lo hacemos permanentemente. Lo sé, pero hay que hacerlo más. Porque en ese seminario dieron indicios a algunos candidatos de hacer todo lo contrario a lo que tú estás llevando adelante. las 3 horas que nos quedan, José Antonio Cast. 3, 6 y 12. 12, quedé justo. Con la hora número 12. La psicóloga María Marcela Bacarés. No, María no sé por qué. Marcela Paz. Marcela Paz. Marcela Paz. Marcela Buenas Paz. noches nuevamente. Muy buenas noches. A ver, yo le quería preguntar, porque usted ha dicho muchas veces que lo primero que va a hacer es mandar un proyecto de ley para derogar el aborto en las 3 causales. No está de acuerdo con el matrimonio igualitario y menos con la adopción por personas parejas del mismo sexo. Entonces, yo encuentro perfecto que usted lo diga como candidato, porque uno quiere conocer a la gente. Pero en el caso que usted sea elegido presidente, se supone también que se gobierna para todos los chilenos. Pensando eso, y yo lo he escuchado que usted dice, el que piense como yo, que vote por mí, y el que no piense como yo, que no vote por mí. Lógico. Creo que está, ya, decirlo ahora, pero el minuto que salga elegido, ¿qué pasa con todas estas personas que han luchado por sus derechos? Porque quieren tener lo mismo que tenemos todos. ¿Usted no va a poner siquiera el tema en el debate público para que se discuta? O sea, el debate público se puede dar en el Congreso, igual que se dio la ley de aborto, y ahora hay cambio de Congreso. Y si la gente hoy día elige algo distinto a lo que eligió hace 4 años, porque hace 4 años votó muy poca gente. Pero la prioridad legislativa la fija el Ejecutivo y ha sabido que eso Por eso es mi así. prioridad, no, pero yo estoy diciendo que mi prioridad legislativa va a ser terminar con la ley de aborto. Soy súper transparente. Si el Congreso me lo aprueba, bien, quiere decir que la ciudadanía cambió. Pero también hay que decir que a veces los parlamentarios usan las encuestas cuando les gustan y no cuando no les Y gustan. usted acaba de decir cuando conversó con Bombo Fica, Daniel, dijo, yo busco soluciones para todos los chilenos. Entonces, ¿qué soluciones da para los chilenos que buscan poder casarse y poder el día de mañana optar a tener una familia con algún niño, que acaba de decir que en el Sename está lleno de niños y el Sename no funciona? Sí, pero la solución no pasa por el matrimonio homosexual. Porque si esa fuera la solución, la que dice Rolando Jiménez, que usa el dolor de los niños, en Estados Unidos no habrían hogares del Sename. Y quedan muchos. Y tienen aprobada esa legislación. Por lo tanto, lo que hay que separar es el caso doloroso del uso que hacen algunos referentes públicos para aprovecharse de eso. Y aquí está el derecho de los niños, por sobre el derecho de los adultos a exigir tener un hijo. El niño también tiene derecho a decir que era un papá y una mamá. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 3 hijos y uno el día de mañana me dice, yo soy homosexual, tengo una pareja y quiero adoptar un hijo. A mí no me cabe duda que este hijo va a estar mejor con ellos que en el Sename. Preguntémosle al hijo, porque tú estás Pero a usted decidiendo le por cabe un duda niño. que sus hijos, tiene 9 hijos criados como usted lo ha hecho. ¿Va a estar mejor ese niño en el Sename que con Pero una es que esa pareja que le pregunta pueda es falsa, entregar? porque hoy día hay más personas heterosexuales unidas por un vínculo matrimonial aspirando a adoptar un hijo. Entonces primero cambiemos la ley de adopción.
para que haya una rapidez en la entrega Sí, de esos es niños. súper lenta además, Entonces, sí. partamos por ahí, porque esa pregunta es falsa. Esa dicotomía no existe hoy día, porque hoy día hay parejas que están esperando niños y no se los entregan, porque la ley no lo permite. Sí, pero bueno, esto engorroso, se demora un par de años y además el porcentaje es mínimo, pero hay muchos niños que quedan, sobre todo cuando son niños que ya han pasado la edad de los 5 años. En el Sename lo que hay que hacer es desinstitucionalizar a los niños, porque pasan 2,7 años internados y después vuelven a la misma familia, a la misma realidad donde los sacaron y nadie hizo nada con la familia. Entonces al final es un recurso malgastado. Porque donde tengo que trabajar es en la familia. El 70%, si no me equivoco, de los niños que hoy día están institucionalizados por vulnerabilidad podrían estar en su red de protección familiar. Pero ni los tribunales de familia, ni las personas, ni las instituciones que hacen los informes de esos niños lo hacen bien. Ahí también hay copy-paste y eso hay que investigarlo. Pero en resumen, no es tema que va a estar en su agenda No, pública pero yo lo digo hoy día cuando... abiertamente. Mire, no es un tema que yo vaya a priorizar. Aquí hay otros candidatos que dicen... Y tampoco va a estar, no solo priorizar. No, de hecho yo digo lo voy a sacar. O sea, hay candidatos que dicen yo voy a dejar correr la bolita porque ya está ahí. Yo digo yo la voy a sacar porque es prioridad legislativa. Cuando yo dije que iba a derogar la ley de aborto después de pasarla por el Congreso, salió un senador de la UDI diciendo que yo era un populista. Yo le digo que raro ser populista con un tema que según todos no es popular. Y al final tuvieron que recoger cañuela porque levantaron una especie de globo sonda y el candidato presidencial dice, no, mire, en realidad tiene razón, hay que modificarla. Yo al menos digo las cosas de frente. Nadie se tiene que Ya, equivocar diciendo conmigo. las cosas de frente, una última pregunta, quedan 42 segundos, 41. 40, ¿Usted es católico? 39, 38, sí. Usted es católico. Si una mujer católica queda embarazada, soltera, y ella opta por la vida, como usted dice que va a luchar por la vida, y que siempre lucharía por la vida. ¿Qué pasa cuando esa mujer católica, madre soltera, opta por la vida y después llega a un colegio católico y dice yo quiero meter a mi hija en este colegio católico? Y el colegio católico le cierra las puertas porque prefiere matrimonios bien concebidos, padre, madre. Esa es una realidad de élite. Esa no es una realidad que hoy día ocurra, por ejemplo, en San Bernardo, donde estuve hoy día toda la tarde. Eso no ocurre, porque los colegios que más acogen son los colegios cristianos, evangélicos y católicos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con la élite? Pregúntele usted a la elite. Yo estoy preocupado de la mayoría de las personas. En esa elite, a lo mejor... Pero imagino que usted sabe, porque también... ¿También qué? Yo creo que pertenece a cierta élite. Sí, pues, a la elite chilena. Me quedan 2 horas por las cuales tiene que decantarse. número Pero será, antes que elija la pero- hora, déjeme recordar una cosa. Porque tenemos, después de completar las 12 preguntas, un round de preguntas muy cortitas. ¿Un round? Una pregunta. Sí, un round, porque en el fondo le van a pedir que se defina un ping-pong o como le quiera. Sí, si no va a venir nada a pegarle. Pero depende cómo responda la pregunta. Un sí o un no va a tener que decantarse por 2 opciones que le van a presentar cada uno de los 2 también una vez que hayamos completado completamente la ronda. Nos queda las preguntas del número 3 y la hora número 6. ¿Con cuál se queda? 3. La hora número 3 entonces. José Antonio Cast, en candidato, llegó tu hora. Actriz y locutora radial Begoña Basauri. Sus 5 minutos a partir de ahora. Perfecto. Soy la penúltima, así que voy a hacer uso de un pequeño comodín, porque creo que la pregunta original que yo tenía ha sido tratada, el tema se ha peloteado bastante, tanto la Marcela, la Denise, Paulo lo han conversado. Y quiero ser súper honesta conmigo con algo que me pasó hoy día. Estaba viendo el video de Nade y lo escucho decir, después de que se sube Beatriz Sánchez, haciendo un ejemplo de lo que ella había hecho con Marco Enrique Minami respecto a lo que usted le había pasado en la CUT, y decir que había hecho uso de la ley Zamudio, ley a la que usted se opuso. Mi pregunta es porque le he dado mucho vuelta a eso, tratando de entender, es una ley que se impulsa a raíz de uno de los casos, a mi parecer, más vergonzosos y más dolorosos que hemos vivido como sociedad. De un joven San Bernardino. ¿Por qué se opuso a esa ley? Porque muchas veces se usan las leyes como la que le mencionaba... Álvaro. ¿Perdón? Álvaro. Arturo. Arturito soy yo. Que son leyes con título mentiroso. Y se buscan leyes a veces para responder a un problema público, de connotación pública, y se hacen legislaciones que muchas veces no solucionan los problemas. Si el problema de la violencia de género no se solucionó con esa ley, de hecho ahora hay que sacar otra ley, porque la raíz del problema no está ahí, la raíz del problema está en la violencia que vivimos en la sociedad, en la pérdida del concepto de la vida, del valor de la vida, el concepto de familia. Y es una ley que le genera una sanción mayor a un caso que para otros
si matan a un chiquillo que no tenga esas condiciones, le van a aplicar una sanción menor que esta. Yo creo que la ley tiene que ser pareja, pero tienes que trabajar desde la base social, donde está el problema hoy día, en la raíz. Que me gustaría ahondar un poco más frente a eso, porque usted hizo uso de esa ley. Por discriminación arbitraria. Por discriminación arbitraria. Entonces, claramente no es una ley que únicamente apunte a matar a alguien. Y creo que los crímenes no son comparables. No es... Ahí sí creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ninguna vida tiene más valor que el otro. Sí. Pero me quedo dando vuelta por qué se oponía a esa ley, a la discriminación arbitraria, y por qué hace uso de una ley a la que usted se opone. Primero me pongo porque en ese tema de la discriminación arbitraria existe la Constitución y hay un resguardo para que todos seamos tratados iguales. Y de nuevo se levanta un tema por parte de un sector que tiene una postura política que es respetable, pero yo discrepo. Se aprueba la ley y ese mismo sector que patrocina, auspicia, me discrimina a mí. Entonces yo ocupo la ley, que hoy día es ley de la República, que yo voté en contra y le digo, miren, ustedes promovieron esta ley y ustedes no están respetando mi derecho a opinar, porque yo soy candidato presidencial y la presidenta Lacut, que usa su cargo para un sector político, no para todos los trabajadores, dice en todos los medios de comunicación que solo va a recibir a los candidatos de izquierda y a los dos candidatos de derecha no los va a recibir. Entonces, y eso es discriminación arbitraria. Entonces, perdón, la ley no la encuentra tan mala, porque usted puede no gustar la reforma tributaria, pero está obligado a pagar los impuestos mediante, digamos, la norma que rige hoy día en Chile. Está obligado a seguir esa ley. No está obligado, sin embargo, a utilizar la ley de discriminación arbitraria o la llamada ley Zamudio. El camino más rápido. ¿No la encuentra tan mala? No, lo que pasa es que hoy día el camino más rápido, por así decirlo, para dejar en evidencia la arbitrariedad de la presidenta Lacut es esta misma ley que ella defendió a rajatabla. Entonces hoy día lo que hice fue ir al tribunal, presentar una demanda y si el tribunal la coge le van a pasar una multa. Y ojalá que además la obligue a recibirme, porque si yo fuera electo presidente, yo sí la recibiría a ella. Creo, aprovechando, nos queda un minuto 15. Creo que hay que tener cuidado de repente con caricaturizar ciertas cosas o decir que un gobierno se toma de casos para hacer... Porque yo creo que las leyes que llevan nombres son específicamente para que nosotros veamos caras y nos acordemos que en Chile hay cosas que no pueden volver a pasar nunca más en la vida. Y con eso me refiero a una dictadura, me refiero a una ley Zamudio. No puede haber nunca más un Daniel Zamudio en Chile, nunca más. No debería haber habido ni siquiera uno. La ley Emilia es para acordarnos, para que nosotros tengamos cara. Así necesitamos saber, cuando hablamos del Sename es algo muy grande, pero cuando lo bajamos a una Lisset, las cosas empiezan a palpitar, tienen vida y tienen una biografía. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice que ciertas clases políticas se toman y se aprovechan de casos para impulsar leyes, porque yo creo que esa es una ley que protege mucho y de hecho usted se protegió a través de ella. Yo lo que te diría es que el Estado, esas mismas personas que usan estas leyes, no abandonen a esa familia. A la familia del joven Zamudio no la dio a ver nadie más aparte de la alcaldesa de San Bernardo, ni el gobernador, ni el intendente. En la ley Emilia, ¿dónde está el Estado promocionando la Fundación Emilia? No está, no está. Entonces se llenan la boca con un proyecto de ley, con un gran título, y después los dejan abandonados igual. Y eso es inaceptable. Muchas gracias, Begoña, también por esta pregunta. Última hora que le queda, candidato. La ciencia. Le corresponde la hora número 6. Lo mejor para el final. Gracias, candidato. Profesor astrofísico y Premio Nacional de Ciencia. Lo mejor para el final, pero la foto me la quiero sacar con él. Su pregunta, 5 minutos a partir de ahora. Ya, gracias, Juan Manuel. Bueno, candidato, yo lo quiero llevar a un tema que a mí me parece que es muy importante para el país. Tenemos un país que es una belleza, 4.000 kilómetros de longitud, mar, cordillera, valle, desiertos, hielos en el sur. Un país faltó la Antártida. Muy diverso. Bueno, podemos llegar hasta el Polo Sur en realidad, pero hablemos de Chile continental, más de 750.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, en como 1.000 kilómetros cuadrados vivimos el 40% de la población. Yo creo que Chile tiene una enfermedad territorial tremenda. Debería Chile tener por lo menos 2 o 3 ciudades de 2 millones de habitantes, media docena de ciudades de 1 millón de habitantes. ¿Qué haría usted desde La Moneda como para promover una descentralización? Lo posible para que usted se fuera a vivir a Coyhaique, por ejemplo.
que usted se sintiera cómodo, así como se sienten algunos científicos en Valdivia, en un centro científico importante y que anda mendigando recursos muchas veces, lo posible para que esos jóvenes que hoy están estudiando en el extranjero tengan campo acá. Pero si no lo tienen, dejarlo en el extranjero, como César Hidalgo, como Pablo Valenzuela, que en algún momento estuvieron afuera y después vuelven a Chile. Pero si nosotros no damos las condiciones para que ese capital humano se descentralice, no tenemos solución. ¿Cómo se dan esas condiciones para que se descentralice el país? Lo primero que necesitas para que alguien pueda irse a regiones es tener, por ejemplo, buena calidad de la atención de salud. Porque si tiene los medios, y me dicen, oiga, mira Coyhaique, pero el mejor doctor es el avión, no se va a ir. Después, si tiene niños, que tenga la posibilidad de tener el mismo nivel de educación para sus hijos allá, que tenga infraestructura. Si hoy día llegar a Coyhaique es un mundo. O sea, ni siquiera la carretera se ha terminado para llegar allá, faltan 80 kilómetros, porque ese país precioso está cortado por la mitad, porque había toda una discusión con el señor Tompkins y con otras personas de que no podía pasar la carretera. Esto es, perdón, redistribuir el gasto público en salud, educación e infraestructura, o significa incrementar. Primero, cortar todo el mal gasto, toda la corrupción que hay, todos los apitutados. Hoy día, y yo pongo un ejemplo muy sencillo porque la gente lo entiende muy rápido, hoy día elegimos un diputado, no la familia del diputado. Y esto es transversal. De todos los colores políticos llega el diputado y de repente aparecen dos parientes como funcionarios del Estado. Entonces cortemos el mal gasto. El Transantiago es botar la plata a la basura, 800 millones de dólares al año. Los apitutados, los operadores políticos, los parientes pueden ser otros 800 millones de dólares al año que se van gastando. Y por mientras ciencia y tecnología le bajan el presupuesto. Si es una cosa inexplicable. Y tampoco permiten que el mundo privado empiece a invertir, porque en los países más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, la ciencia y tecnología, la inversión mayor no es del Estado, es del mundo privado, que le dan las facilidades para poder invertir. José. Sí, pero bueno, eso a lo mejor en 100 años más puede ser realidad en Chile. Aquí el mundo privado... Elíjame presidente y sorpréndase. Bueno, pero no se vaya a España. Yo creo que es decir, el asunto en Chile es promover que las ciudades como tal vez Iquique, Antofagasta, Arica, La Serena, pasen del estado actual a tener 1 millón, 1,5 millones de habitantes. Y eso puede ser una política pública. Sí, pero por ejemplo, y no se hace. Y las fábricas se instalan en Santiago porque tienen aquí... El mundo privado hace lo que les va a dar siempre más dinero, pero es el Estado que usted quiere dirigir, pero está diciendo que es el peor equipo del mundo. Lógico. Yo creo que Chile no contrataría a un entrenador que dijera, mire, los chilenos son realmente malos para la pelota. Ese no, yo no digo que los chilenos sean malos para la pelota. Digo que los que van a contratar el directorio que hoy día tenemos es muy malo. Y el directorio está encabezado por la Presidenta de la República y sus ministros. Si ese ministro, Arenas, que le hizo su reforma tributaria, está fuera de Chile, está fugado. Porque si estuviera en Chile, lo habrían juzgado civilmente para hacerlo responsable del desastre al que nos llevó. Entonces, el directorio que dirige hoy día Chile está muy mal enfocado y tiene que hacer señales para que la gente vaya a invertir. Por ejemplo, en Concepción, Innova Bio Bio fue cerrado por la Corfo actual. Cerrado. Bueno, ¿y dónde están los responsables? Pero no le entendí mucho, es que por ser el último ya estoy un poco mareado, pero... y eso que yo soy el que me doy vuelta en la silla. Sí, sí. Bueno, es que me mareo de lado seguro. Es que usted dice que el Estado es malo, es el pésimo administrador porque la presidenta lo administra mal, y cuando usted llegue el Estado va a ser fantástico. No. Pero usted quiere menos Estado. No, sí, yo lo que estoy diciendo es que voy a hacer antes para tener un Estado súper bueno. Pero lógico, me hubiese conocido antes, hubiese votado antes por mí mismo. Por eso vote 2. Ok, me convence mucho, se nos termina el tiempo, pero antes, Arturo, quería agregar alguna intervención. No, es que me parece extraño que un diputado diga que Arenas está fugado y siendo el abogado no puso la demanda. Es una alegoría como tantas se usan en la feria. No, es que ¿sabe diputado? Es que la responsabilidad de Arenas, cuando salió en una foto, dice, júzgueme por mis resultados, y sale así, sonriendo. Me encantaría juzgarlo, pero no está en Chile. Pero no, pues independiente de eso, usted puede hacer la demanda, pues si usted es abogado. Pues. Sí. Entonces, ¿sabe por qué? Y ahí es donde uno empieza a desconfiar más de la política. Porque de repente tiramos al voleo, y de repente quedan esas salpicadas. No, esto no es al voleo, esto es súper directo. No, yo hablé de señor Arenas, directamente. Yo creo en la política, y creo en los políticos. Pero con esa actitud de repente que la presidenta no vale nada, que no sirve para nada. Pero, por favor. Bueno, invita a la presidenta a La Vega y vea cómo le va. No, la hemos llevado 3 veces, vaya, pregúntale. ¿En serio? Vaya, ¿Cuándo? Vaya a ver cómo la tratan. No me enteré.
No, vaya a verla, ahí está en la foto. Tengo que ir a la pausa Invíteme a mí comercial. también. José Antonio, ¿También? Álvaro, ¿Por qué no? viene No, Felipe, el Felipe. round de preguntas en un ratito más, así es que le propongo, vamos a la pausa y después pregunta y respuesta rápida. Ya estamos de vuelta vasito de con agua? ustedes. Ya estamos de vuelta con Candidato Llegó tu hora, hoy con José Antonio Cast. Llega el momento de pregunta-respuesta, este round, este ping-pong de preguntas que parte en esta oportunidad el director del Hogar de Cristo, Pablo Genao. ¿Tu pregunta? Brevemente, tomando lo que mencionó Nicolás al comienzo, la ley 20.000, la ley de drogas, tiene un reglamento y hay un artículo que desde el punto de vista nuestro es absurdo, que obliga bajo apercibimiento de arresto a los directores de los colegios a denunciar porte o consumo de drogas a la justicia, incluyendo Fiscalía y Carabineros, considerando el análisis que se hizo hace un rato atrás. ¿Usted estaría dispuesto a modificar ese artículo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Con buena asesoría. Perfecto. Mary Rose McGill. Lo mío es muy sencillo. ¿Usted está de acuerdo en el cambio climático? ¿Ya hay un cambio climático? Sí. Sí. ¿No tiene la teoría de Trump? No. ¿Y lejos de eso? No. Ok. O sea, sí, lejos de eso. Ya, ok. Arturo. ¿Usted en su próximo gobierno va a trabajar con el mal? ¿Con el mal? Sí. Hay que Porque en convertirlo una en bien. entrevista que usted dio... Dije que la izquierda era el mal para Chile, sí. Si ¿Y ellos aquí quieren lo que ha trabajar, respondido? si quieren ¿Sí trabajar, o sí. no? Si quieren trabajar conmigo, sí. Si no quieren trabajar conmigo, no. O sea, ¿trabajaría con gente de izquierda en su gobierno? Sí. De todas maneras. ¿Cree en el cambio climático? O sea, primero que contrataría para recorrer Chile al Bombo Fica. Perfecto, ya. Y él me va a decir sospechosa. José Antonio, entonces, ¿cree que efectivamente el cambio climático es responsabilidad del hombre? En gran medida sí. En gran medida sí, y haría modificación a la actual ley en lo que respecta a la denuncia de menores de edad que consumen en colegios. Las siguientes tres preguntas. Daniel Bombo Fica, pregunta corta. Una acotación, luchamos mucho por la censura en este país. Me molesta que hayan censurado a Navarro y a Ominami y me molesta que lo haya censurado la CUT. Aquí no debe haber censura para nada. Lo considero un hombre valiente y me sorprendió. La pregunta que le voy a hacer es sospechosa. De un hombre que lucha contra la delincuencia. ¿Manuel Contreras para usted es un delincuente o un patriota? Manuel Contreras, ¿es un delincuente o un patriota? Alguien que violó los derechos humanos. Es alguien que violó los derechos humanos. Sí. Esa es la respuesta de José Antonio Cast ante la pregunta de Bombo Fica. Marcela Bacareza. ¿Se justifica gastar 10.000 millones de pesos para financiar la Avenida del Papa? Sí. ¿Financiada por el Estado? Es público-privada la inversión. Sí, pero en este caso. Sí, pero públicos son 4.000 Sí. millones y 7.000. Lo que pasa es que cuando el se día de hoy, que juntan sería de 2 él. millones de personas para ver una persona, si el Estado no hace algo, ahí podría quedar un desastre. Por lo tanto, justifica que el Estado financie al menos esos Y 7.000 se va a millones. recuperar más del doble con lo que los turistas van a gastar en hoteles, en comida, en los comerciantes. Eso lo recupera el sector privado, no lo recupera el Estado. El Estado saca una mascarita a través de los impuestos. Sí. Tomás González, pregunta corta. Pregunta corta a propósito de la respuesta que me dio con lo que yo le pregunté. ¿Qué prefiere? ¿Los 3 deportes nacionales que usted va a priorizar o los Juegos Panamericanos que seremos Santiago 2023? Los deportes nacionales. Los deportes nacionales. Hasta ahora entonces. Manuel Contreras, violador de derechos humanos, más que patriota. La pregunta de Marcela Bacareza y el financiamiento de la visita al Papa. Sí, se justifica que el Estado ponga esos 7.000 millones. Sí. Y los 3 deportes a partir del debate que tuvimos anteriormente. Las siguientes 3 preguntas. Para pensar en los próximos Panamericanos con muy buenos deportistas. La rayuela larga, no la corta. Y en o para bajar la Es obesidad. que como no conoce la rayuela, entonces hay que explicarle que hay 2 rayuelas, la larga y la corta. Yo sí la conozco. Ah, ya. Y las muy dos. practicada. Las dos, dos, por no supuesto. solo la larga. Por supuesto, las dos. No, un deportista de Oiga. alto rendimiento. No creas, no se engañe. Perdón, lo disperso. Nicolás Larraín. Es la Estoy última pregunta. estoy más disperso que la raíz y sus 2 hermanos. Sí. Si uno se quedó atragantado con la pregunta, después nos vamos, se acabó el programa, estoy condenado. Sí. Así es que, ya. Jacqueline Van Rieselberger o Iván Moreira. Uy. Contestar. Uno u otro. No se me corra. ¿Con cuál se queda? Uno de los dos me nombra primero. Con Iván Moreira.
Iván Moreira. Uf. Begoña Basauri. Yo sigo en la misma tónica. Uno de los dos. ¿Matrimonio igualitario o aborto en 3 causales? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Con cuál se queda? Si tiene que elegir una de las dos. No, tiene que elegir una de las dos. Espera, a los presidentes no se les va la voz. No me apuntís con el dedo. Está gobernando con la Biblia en la mano José Antonio. José Antonio tiene que reconocer que para el matrimonio igualitario es Biblia en la mano. Matrimonio homosexual. Ya, perfecto. Porque no son iguales. Sí. Con eso se queda. Pero no voy a elegir a ninguno de los dos, así que no te preocupes. Givens, pregunta corta. Cortita. ¿Mar para Bolivia, sí o no? ¿Con soberanía? ¿Mar para Bolivia, con soberanía, sí o no? No. Ya. Bien, pues tenemos hasta ahora tu pregunta, Nicolás, que ya me perdí, era sobre... seguía con Iván Moreira. Sí, seguía con Iván Moreira. Iván Moreira, si tiene que elegir una de las dos leyes, se queda con matrimonio homosexual, dice usted, y por ningún motivo mar con soberanía para Bolivia. Nos vamos acercando a la parte final. Denise Maleverán. Pongamos el caso que usted fue electo presidente de la República. Bien. Estaríamos todos felices. Le pediría a los militares que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y la dictadura chilena, que dijeran dónde están los detenidos desaparecidos. Yo creo que han hecho todo lo que han podido para transmitir la información. ¿Sí o no? Sí. Le pediría que digan dónde están los detenidos desaparecidos. Pero es que no compartimos el fondo de la pregunta, entonces me está haciendo una pregunta en que yo no comparto lo que usted me pregunta. Pensando en que ellos van a votar por usted. ¿Usted le pediría a esa familia militar que dé más información de la que ha dado? Es que no tienen más. Entonces la pregunta que me está haciendo es imposible. Usted asegura categóricamente que nadie tiene más información. Bueno, es lo que he dicho. Yo creo en las Fuerzas Armadas y Orden de este país. ¿Por qué no voy a creer en ello? Ok. Antes de José Massa y de Alejandra Mustakis, que tienen sus dos preguntas cortas, que la han estado preparando, la están estudiando, nos vamos a ir a una breve pausa. Vamos a aprovechar los últimos segundos con el candidato. Aquí en Candidato Llegó Tu Hora por TVN. Espéranos que ya volvemos con ustedes. Son los segundos finales de Candidato Llegó Tu Hora. El primer capítulo hoy con José Antonio Kast. Hemos tenido preguntas y respuestas de cada uno de los 12 panelistas que han representado una hora en este reloj simulado aquí en nuestro set y que ahora estamos en el round, en el ping-pong de las preguntas cortas. Nos quedan dos de ellas. Pregunta el profesor José Massa. Una pregunta relativamente corta. Chile quiere ser parte de la OCDE. Es parte de la OCDE, pero somos como el 40 de 40. Tenemos 3 universidades entre las mejores 1000 del mundo y no tenemos ninguna por arriba del lugar 400. ¿Cómo vamos a competir en la OCDE sin tener universidades realmente entre las mejores 50 ya, del pero mundo? tienes que acotarla a algo que sea así o no. ¿Universidades estatales o universidades privadas? Buena pregunta. ¿Universidades estatales o universidades privadas? Hoy día me quedo con las privadas. Hoy con las universidades privadas. Está la respuesta de Entre las mejores del mundo. Por último, Alejandra Mustakis. José Antonio, hay algo que llamamos microempresarios, a mí no me gusta llamarlo así, me gusta llamarlo pequeños emprendedores, que son miles, cientos, cada vez van a haber más por el empleo como lo conocemos, y ellos pagan algo que se llama impuesto a la renta todos los años. La pregunta, nosotros en la Asociación de Emprendedores creemos que hay que eliminar los impuestos de ellos, que ellos no deberían pagar impuestos que generan un montón de beneficio al país. ¿Usted los eliminaría, los impuestos progresivos, o los dejaría tal cual están? Todo lo que sea bajar impuestos y eliminar impuestos lo haría. Por lo tanto, eliminaría completamente los impuestos de los microempresarios. Si pudiera hacerlo, de todas maneras. ¿Es posible hacerlo? Si el Congreso apoya una medida como esa, sí se puede. José Antonio Kast responde la 12ª pregunta esta noche a los 12 panelistas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mary Rose. Muchas gracias, Arturo. Daniel Bombo, Marcela. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Nicolás. Begoña. Muchas gracias, Givens. José Antonio Kast, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esa cámara que usted ve ahí es una cámara en 360 grados que durante todo el programa estuvo mostrando los distintos ángulos para que los que no vieron el programa puedan volver a revisarlo también con esa posibilidad. En 24horas.cl el candidato va a hacer sus comentarios y sus descargos en un momento más. Y les recordamos que mañana, después de 24 Horas Central, viene nuestro segundo candidato, Llegó Tu Hora, Marco Enrique Sominay. Muchas gracias, don José Antonio. Nos quedamos aquí para el momento final, lo aprovechamos a sacarnos la fotografía. Muy bien, y vote 2.
Ok. Gracias por habernos acompañado. Que estén bien. Buenas noches.